Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Hoy tengo una historia muy especial que compartir con ustedes, una historia de confianza, de superación y sobre todo, de una conexión inquebrantable. Una historia que se resume en una frase: Kerem confía en mí a pesar de todo. Nuestra historia. Sé que el título es un poco enigmático, pero prometo que al final de este vídeo entenderán cada palabra. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí comparto reflexiones, historias personales y consejos para vivir una vida más plena y conectada. Tu suscripción realmente me ayuda a seguir creando contenido que espero que te inspire y te motive. Cada comentario, cada me gusta, es un impulso enorme para continuar compartiendo mis experiencias y aprendizajes con ustedes. Ahora sí, prepárense para un viaje emocional porque les voy a contar la historia de Kerem y yo. No voy a revelar muchos detalles personales, por respeto a su privacidad, porque él es una persona que valora mucho su intimidad y la mía. Pero sí quiero compartir con ustedes las lecciones aprendidas y cómo la confianza se convirtió en el pilar fundamental de nuestra relación, un faro en la tormenta, una roca sólida sobre la que construir nuestro presente y soñar nuestro futuro. Todo comenzó hace algunos años, en un momento de mi vida en el que me sentía particularmente vulnerable. Había cometido errores, había tomado decisiones equivocadas y honestamente mi autoestima estaba por los suelos. Me sentía como si estuviera nadando contra la corriente, incapaz de encontrar un punto de apoyo. Era una época de cambios, de replanteamientos, de enfrentarme a mis propios fantasmas. Me sentía perdida, sin rumbo y la sensación de fracaso me pesaba como una losa. En medio de esa tormenta, Kerem apareció. Al principio lo vi como un amigo, un confidente. Alguien con quien podía hablar sin ser juzgado, alguien que me escuchaba con paciencia y empatía. Su mirada siempre transmitía comprensión, una genuina preocupación por mi bienestar. Él tenía esa cualidad especial de hacerte sentir escuchado, valorado, incluso cuando tú misma no te valorabas. Poco a poco nuestra amistad se fue fortaleciendo y nos dimos cuenta de que había algo más profundo entre nosotros. Una conexión que trascendía la simple amistad, una chispa que encendía algo mágico cada vez que estábamos juntos. Sin embargo, mis inseguridades y mi pasado me perseguían constantemente. Era como si una sombra oscura se proyectara sobre cada paso que daba, impidiéndome disfrutar plenamente del presente y de las posibilidades que se abrían ante mí. Tenía miedo de mostrarme tal como era, de revelar mis imperfecciones y mis errores. Temía que al conocerme de verdad, Kerem se decepcionara y se alejara. Era un miedo irracional, lo sé, pero estaba profundamente arraigado en mis experiencias pasadas. Había sufrido desilusiones, había sido herida, y el temor a repetir esos patrones me paralizaba. Así que inconscientemente empecé a construir muros a mi alrededor, a mantenerlo a distancia. No era mi intención lastimarlo, al contrario, lo apreciaba muchísimo y no quería causarle ningún dolor, pero estaba actuando desde el miedo, desde la creencia de que no era lo suficientemente buena para él, que tarde o temprano se daría cuenta de mis defectos y me abandonaría. En una ocasión, tomé una decisión que no fue la más acertada. No voy a entrar en detalles, porque como dije, quiero proteger la privacidad de Kerem y la mía, pero digamos que involucró a otra persona y, aunque no hubo infidelidad física, sí hubo una conexión emocional que consideré inapropiada. Fue un error, lo reconozco, una debilidad momentánea que me hizo sentir terriblemente culpable. Me dejé llevar por la necesidad de sentirme validada, de buscar fuera lo que no encontraba dentro de mí. Me sentí terriblemente culpable y, en lugar de ser honesta con Kerem, intenté ocultarlo. Fue la peor decisión que pude tomar. Pensé que si él no lo sabía, no le haría daño. Grave error. Las mentiras, por pequeñas que sean, siempre terminan saliendo a la luz. Es como una bola de nieve que se va haciendo más grande a medida que rueda, hasta que se convierte en una avalancha imparable. Y así fue. Eventualmente Kerem se enteró de lo que había pasado. Recuerdo el día como si fuera ayer. El silencio en la habitación, la tensión en el aire, la sensación de que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La decepción en sus ojos, el dolor en su voz, me destrozó el corazón. Fue un golpe durísimo, un puñetazo directo al alma. Se sintió traicionado, no solo por mis acciones, sino también por mi falta de honestidad. Tenía todo el derecho a estar enfadado, a sentirse herido. Y lo estaba.
Podía ver el sufrimiento reflejado en su rostro, la incredulidad ante mi comportamiento. En ese momento temí que todo se terminara, que nuestra relación se rompiera en 1000 pedazos y que no hubiera forma de repararla. Pero sorprendentemente no me abandonó. En lugar de eso me miró a los ojos y me dijo: estoy decepcionado, sí, profundamente decepcionado. Pero confío en ti. Sé que no eres perfecta, nadie lo es. Quiero entender qué pasó y quiero saber si estás dispuesta a luchar por esto. Sus palabras me impactaron profundamente. Fueron como un bálsamo para mi alma herida, una oportunidad de redención. En ese momento me di cuenta de la magnitud de su confianza y del daño que le había causado al ponerla en duda. Me avergoncé de mi comportamiento y decidí que era hora de cambiar, de dejar atrás mis miedos y mis inseguridades. Era el momento de enfrentarme a mis demonios y de convertirme en la persona que él creía que yo podía ser. Empezamos a hablar, a comunicarnos abierta y honestamente. Le conté todo sin reservas. Le expliqué por qué había actuado de esa manera, cuáles eran mis miedos y cuáles eran mis inseguridades. Le hablé de mi pasado, de mis traumas, de mis heridas emocionales. Él me escuchó con paciencia, sin juzgarme. Me hizo preguntas, intentó entender mi punto de vista. Quería saber qué me había llevado a tomar esa decisión, qué vacíos estaba tratando de llenar. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de dolor, de lágrimas. Revivir el pasado fue doloroso, remover las heridas emocionales fue como abrir viejas cicatrices. Pero nunca nos rendimos. Nos comprometimos a trabajar juntos para reconstruir la confianza que había sido dañada. Nos aferramos a la esperanza de que podíamos superar esta prueba y salir fortalecidos. Empezamos a practicar la transparencia, la honestidad radical. Nos propusimos ser vulnerables el uno con el otro, a mostrar nuestras emociones sin miedo. Aprendimos a expresar nuestros sentimientos de manera asertiva, a comunicar nuestras necesidades sin temor a ser rechazados. Aprendimos a perdonarnos mutuamente. A dejar atrás el pasado y a centrarnos en el presente. A construir un futuro juntos basado en la confianza, el respeto y el amor incondicional. El perdón fue un proceso gradual, un camino lleno de obstáculos y de recaídas. Pero con paciencia y perseverancia, logramos superar el rencor y la amargura. Fue un proceso largo y arduo, pero valió la pena cada segundo. Cada conversación difícil, cada lágrima derramada, cada acto de perdón nos acercó más y fortaleció nuestra relación. Kerem me demostró que la confianza no es algo que se da por sentado, sino algo que se construye día a día, con acciones, con palabras, con honestidad. Me enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que mostrar nuestras emociones y nuestros miedos no nos hace menos valiosos, sino más humanos. Me mostró que el amor verdadero implica aceptación incondicional, apoyo inquebrantable y compromiso mutuo. Su confianza en mí a pesar de todo, me dio la fuerza para superar mis inseguridades y para convertirme en una mejor persona. Me enseñó a amarme a mí misma, a aceptar mis imperfecciones y a valorarme por quien soy. Me hizo creer en mí, incluso cuando yo misma no lo hacía. Su amor incondicional fue el motor que me impulsó a cambiar, a crecer, a convertirme en la mujer que siempre había querido ser. Nuestra historia no es perfecta, como ninguna historia lo es. Hemos tenido altibajos, hemos cometido errores, hemos aprendido de ellos. La vida nos ha puesto a prueba en numerosas ocasiones, hemos enfrentado desafíos y superado obstáculos. Pero lo que nos ha mantenido unidos a lo largo de los años es nuestra confianza mutua, nuestro compromiso de ser honestos y transparentes el uno con el otro. La confianza es el hilo conductor que une nuestras vidas, el pegamento que mantiene nuestra relación intacta. Y es por eso que hoy puedo decir con orgullo, Kerem confía en mí a pesar de todo. Y yo confío en él. Porque la confianza es el cimiento de cualquier relación duradera, ya sea una relación de pareja, una amistad o una relación familiar. Es el ingrediente esencial para construir vínculos fuertes y significativos, para crear un espacio seguro donde podamos ser nosotros mismos sin temor a ser juzgados. Esta historia es un testimonio del poder de la confianza, de la importancia de la honestidad y de la capacidad de perdonar. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a valorar la confianza que tienen en sus vidas. Que les sirva de ejemplo para construir relaciones más sólidas y significativas, basadas en el respeto, la honestidad y el amor incondicional. Para resumir un poco,
hemos visto cómo la confianza puede ser puesta a prueba por nuestros propios miedos e inseguridades. Hemos visto cómo la honestidad y la comunicación abierta son fundamentales para reconstruir la confianza dañada. Y hemos visto cómo la confianza mutua puede fortalecer una relación y ayudarnos a superar los obstáculos. Hemos aprendido que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una oportunidad para conectar a un nivel más profundo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado útil e inspirador. Si te gustó este vídeo, por favor déjame un comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre el tema de la confianza y si tienes alguna historia personal que quieras compartir. Los leo todos. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a entender qué temas les interesan y a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y ahora, el llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, por favor dale like. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con quien creas que pueda beneficiarse de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda, tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que te inspire y te motive. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.